Nos encontramos en Chiapas para cubrir el evento SOMESE 2011 para Pedagogía México. ¿Se me escucha? Al fondo. Si no me escuchan, hacen la mariposita y yo hablo más fuerte. ¿Sí me oyen atrás? Excelente. Muchas gracias, René. Muchas gracias a SOMESE por esta invitación. Estoy encantado de estar aquí. Los 10.000 kilómetros de viaje valieron la pena porque la verdad yo en México me siento en casa. Estoy muy agradecido. Quiero invitarlos hoy a que podamos reflexionar en conjunto en torno a algunas de las temáticas que hoy están en un proceso de transición importante y es importante darse una pausa para reflexionar, ver las distintas directrices, ver las oportunidades y también tener un espíritu crítico para que no nos compremos todas aquellas cosas que el mercado a veces nos entusiasma con respecto a las oportunidades de las tecnologías en el aprendizaje. Entonces, para eso, para arrancar más formalmente, quiero pedirles por favor que vean esta imagen, a ver si podemos proyectarla, que es una especie como de rayado de cancha para empezar la discusión. Distintos autores, Polanyi, Nonaka Takeuchi, John C. Brown, nos hablaron de esta pirámide del conocimiento que va desde la base, con datos, luego datos más orden, información más contexto, conocimiento, y luego ese último concepto que en el mundo occidental no se utiliza tanto, pero que tiene que ver con la sabiduría. Y la sabiduría no es solamente, como muestra la imagen del iceberg, aquellos datos que somos capaces de retener, sino que todos aquellos otros conocimientos tácitos, todas esas cosas que nosotros hemos aprendido a lo largo de la vida, que no necesariamente tomamos un curso para ello, pero que hemos desarrollado a través de la experiencia. Ese conocimiento tácito es uno de los dolores de cabeza que tenemos con las tecnologías digitales, que no siempre es fácil poder capitalizarlas, poder explotarlas. Entonces, para poder ir sumergiéndonos en este tema, les voy a proponer que revisemos dos ejemplos para que podamos hacer una pequeña comparación, una suerte como de contextualización, y yo espero que luego de eso tendremos suficientes ingredientes como para cocinar una reflexión en conjunto entre todos nosotros. ¿Estamos bien hasta aquí? A ver, estoy un poco dormido y es muy temprano. Vamos a hacer un examen. ¿Quiénes de aquí han escuchado la palabra Facebook? ¿Pueden levantar la mano, por favor? ¿Quiénes de aquí tienen una cuenta en Facebook? ¿Pueden levantar la mano, por favor? ¿Quiénes de aquí han escuchado la palabra Twitter? ¿Quiénes de aquí están tuiteando? Ya son un poco menos. Muy bien, muy bien. Ya con eso yo creo que tenemos para empezar. Quiero empezar con un ejemplo que me parece sumamente interesante. Este es un ejemplo que ocurrió hace muy pocos meses, durante el 2010, en que ocurrió una noticia que yo creo que debemos tener en nuestros radares, y la veo como una muy buena noticia. La Universidad de Nanyang, en Singapur, desarrolló una tablet que es capaz de ayudar a los niños en sus ejercicios de matemática. Lo interesante de esta tableta, yo creo que tiene dos cosas muy interesantes. Una es que tiene un costo muy bajo, cuesta $50. Y dos, mucho más interesante que eso, no necesita electricidad, funciona con energía solar. ¿Se imaginan ustedes las oportunidades que tienen los niños de todo el mundo? El profesor Palem, que desarrolló esta tecnología, plantea que esto está especialmente pensado, esta islate o islate, como quieran leer, para los países en vías de desarrollo. Interesante, una laptop de bajo costo, con una monofuncionalidad, pero centrada en los temas de educación, particularmente en el área de matemáticas. Ahora, yo les voy a pedir que hagamos un salto en el tiempo. Vamos a hacer un salto, una suerte como de flashback. ¿Qué les parece? Los voy a invitar a que viajemos, a ver si me acompaña la tecnología, a que viajemos al año 1958. En ese año, el profesor Frederick Skinner, de la Universidad de Harvard, desarrolló un aparato que llamó la máquina de enseñar. Esta máquina de enseñar
Era un dispositivo que le enseñaba a los niños, según su propia explicación, a acompañarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero particularmente al momento de poder corregir las respuestas que ellos ponían en esta máquina, que entre paréntesis se parece más a una tostadora que a una tecnología, pero en ese momento era una gran tecnología. 1958. Si en ese momento, por los ojos de hoy, discutiésemos si esa realmente iba a ser una máquina que iba a revolucionar el aprendizaje, yo creo que podríamos varios de nosotros decir que está bien, pero no es suficiente. Entonces me parece fascinante que este ejemplo de Singapur se parezca tanto a este ejemplo de 1958. Algo ha pasado en la retórica de la promesa tecnológica que se mantiene de manera bastante estable. Nadie le hace cosquillas a los desarrolladores de tecnología porque siempre están anunciando el dispositivo que está por llegar. Pero bueno, no nos vayamos tan lejos. Singapur está muy lejos y yo creo que mejor hagamos un salto, un zoom más aquí en casa. Agosto del 2011, la Secretaría de Educación Pública, con el apoyo de la UNESCO e ISTE, anunciaron una iniciativa que me parece muy interesante, que yo los invito a tener en su radar, que es un estándar de competencias para temas de aprendizaje, enseñanza y aprendizaje, en 4 ejes. Competencia y estandarización de las competencias para procesar información, para utilizar procesadores de texto y multimedia, para aprender a emplear herramientas colaborativas y de comunicación, y para temas de aprender a diseñar desde una perspectiva pedagógica los procesos de enseñanza-aprendizaje. Interesante, estupenda noticia. Creo que no hay muchas de estas experiencias en América Latina. Ahora permítanme por un segundo tomarme la libertad de invitarlos al pasado de nuevo. 1983. En Estados Unidos se publica un texto, una investigación que se llamaba Nación en Riesgo, en que planteaba que los Estados Unidos estaban amenazados por países como Japón o Alemania, que estaban teniendo un crecimiento importante en sus industrias. Lo que planteaba en ese momento este documento era que era fundamental desarrollar competencias digitales y que era fundamental desarrollar habilidades informáticas. Interesante. 30 años después, esta discusión entra aquí en casa. Ahora, obviamente, aquí la pregunta es no quién llega primero, sino quién llega mejor. Sin embargo, yo quería mostrar esto porque creo que nos puede dar un poco una conceptualización de que llevamos bastante tiempo en estos temas. No es algo tan reciente. Entender esto solamente como el fenómeno de Facebook es tener solamente una parte de la fotografía. Y eso tiene que ver que estos desfases entre tiempo, adopción tecnológica e innovación tecnológica, con algo que podría llamarse, o que algunos autores han llamado la ley de la fractura, que plantea que los procesos sociales, políticos, económicos y también organizacionales crecen de manera gradual, incremental, poco a poco. Sin embargo, los desarrollos tecnológicos crecen de manera exponencial. Entonces, lo que nos ocurre es que tenemos un tremendo gap, un tremendo vacío entre los desarrollos tecnológicos y nuestras capacidades de adoptar esas tecnologías y de apropiarlas y de dar un buen uso. Permítanme darles otro ejemplo de algo que está ocurriendo hoy día. Año 2011, la OECD, a través de su prueba PISA, publicó los resultados del 2009, ha desarrollado y liberado una serie de resultados, pero ahora acaba de liberar los resultados de la capacidad de leer en pantallas, la capacidad de lectura digital. Y han encontrado algo que me parece preocupante, pero fascinante en términos de investigación. Y es, como pueden ver en ese gráfico, que pareciera haber, no solamente no hay una correlación positiva entre tecnología y aprendizaje, sino que mucho más preocupante que eso, aquellos niños que menos utilizaron el ordenador, la computadora, tuvieron mejor capacidad de leer. Estamos hablando de la prueba PISA que se aplica a 26 millones de niños en el mundo, niños de 15 años de edad. Esto es interesante y obviamente abre una beta para seguir haciendo exploración, pero esto nos habla del tremendo desfase que ha habido entre la incorporación de la tecnología y la capacidad de apropiarla, de utilizarla, de sacarle el máximo provecho. Y eso tiene que ver con que la tecnología nos mete en bastantes problemas, porque tenemos esta carta que nos muestra que tenemos
estudiantes que utilizan mucha tecnología y tienen muy buenos desempeños, pero también tenemos estudiantes de escuelas que tienen mucha tecnología y no tienen tan buenos desempeños. Y tenemos la otra zona que es la más preocupante. Tenemos aquellos que no tienen tecnología y no tienen buenos desempeños. Entonces, tenemos un abanico enorme, pero podríamos consensuar que hoy tenemos muchísima más tecnología que la que teníamos hace 10 años. Por lo tanto, sería honesto preguntarnos si tenemos un sistema educativo de enseñanza y aprendizaje muchísimo mejor que hace 10 años. Porque esa es la pregunta que hay que hacerse de fondo, no cuánta tecnología tenemos. Entonces, bueno, en este abanico de incertidumbres han surgido una serie de voces, han surgido una serie de retóricas, de perspectiva. Por ejemplo, Hilster, en el año 98, publica este trabajo de alfabetismo digital, donde plantea que es fundamental no solamente saber utilizar el software, sino que desarrollar una serie de cosas de las cuales me voy a detener un poco más adelante. Luego, en el 2011, un poco después, Larry Cuban, profesor de Stanford, plantea que los ordenadores, las computadoras, se han sobrevendido y subutilizado. Interesante. Él analiza el caso de Estados Unidos, pero yo me inclinaría a plantear como hipótesis que eso no es una problemática solamente de Norteamérica. Y en el 2011, otra idea interesante. Nicholas Carr plantea que Internet nos está haciendo tontos. Él lo llama que Google nos hace estúpidos, pero es básicamente lo mismo. Y el argumento que da él es que de tanto utilizar el ordenador, de tanto utilizar la computadora, nuestra nuez se está reescribiendo. Ahora, Carr es un periodista, no un científico, y aunque utiliza algunos ejemplos, lo que él plantea está muy en discusión. Por lo tanto, lo que yo hago es traerlo aquí no para que se preocupen ni para que apaguen los equipos, sino para que vean el abanico de voces que existe con respecto a qué nos sirve, qué no nos sirve, cuáles son las distintas retóricas al respecto. Entonces yo creo que aquí el desafío está en pensar en nuevos alfabetismos. Esto se planteó en la inauguración y me parece muy bien porque me ayuda a entrar sobre este tema. Aquí hay una deuda pendiente. Nuevos alfabetismos que no son objetos inanimados, sino que son alfabetismos que están en un proceso de transformación profunda. Nuevos alfabetismos que ya no se limitan a saber utilizar el procesador de textos, ni a saber utilizar un navegador, sino que implican un mapa de otras habilidades y competencias de las cuales me voy a poder ir refiriendo durante mi presentación. Quiero mostrar dos imágenes que nos ilustran un poco a qué me refiero yo con estos otros nuevos alfabetismos. Aquí estoy mostrando una imagen vintage de Twitter y quiero mostrarles un Twitter en acción, un Twitter inteligente, un Twitter que nos habla de estos nuevos alfabetismos. Julio del 2011, un snapshot, una fotografía de tiempo real de ese momento en el que identifica, podrán ver ahí que más o menos se dibuja el mundo, en el que se identifica aquellos usos de Twitter para hacer enlaces, ligas a journals, a revistas académicas. Obviamente, ustedes me podrán decir, ¿se ve más amarillo el norte o se ve más amarillo el sur? Temo que sí, temo que tienen razón. Y eso tiene que ver con la manera en que podemos utilizar ciertas tecnologías para generar un valor agregado, para ser un poco más que el resto, ¿no? Ese es un ejemplo. Twitter para vincular ligas a artículos académicos. Vamos a ver otro ejemplo. Este lo realizó hace muy poco tiempo un compañero de mi instituto, Mark Braham, que trabaja temas de geografía en Internet. Y lo que ven ustedes ahí es el uso, la intensidad de uso de Flickr. ¿Quién conoce Flickr? ¿Alguien podría levantar la mano si conoce Flickr? Unos pocos. Flickr es una herramienta, gracias, una herramienta para subir fotografías. Entonces, mientras más rosa está la fotografía, más intensidad hay en uso. Es interesante no solamente observar que esto está concentrado en Estados Unidos y en Europa, sino que poco a poco Japón tiene mayor uso. Y las costas, las orillas, los bordes de los continentes es donde hay más concentración. Eso también nos habla no solamente de la intensidad de uso, sino que también nos habla de las otras brechas. Tenemos las brechas del acceso y la brecha de uso. En este momento me estoy concentrando más en la brecha de uso, más que de acceso. Pero es evidente que en el norte y el centro de África hay zonas que están muy oscuras, que tienen más, y en el Amazonas, por ejemplo,
supuesto en el norte de China, que tienen que ver con la brecha del acceso. Entonces, ahora que tenemos mucha más tecnología que la que soñamos, ahora que tenemos banda ancha y tenemos iPod y iPad y iPad, entonces yo creo que es tiempo de que empecemos a hablar y meter a la discusión estos nuevos alfabetismos. Estos nuevos alfabetismos que nos demanda el siglo XXI. La OECD plantea una definición de alfabetismo que me parece muy pertinente. Plantea que es la capacidad de aplicar conocimientos y habilidades en áreas estratégicas a fin de analizar, comunicar con eficacia, resolver problemas en diferentes situaciones. Y podríamos coincidir que esa definición en ningún momento hace relación a la tecnología. Por lo tanto, la invitación es a invisibilizar la tecnología y a concentrar la discusión en estas capacidades. Yo voy a sugerir 3. Ahí dejé arriba la dirección por si alguien quiere verlas en detalle. 3. 1. La capacidad de crear contenido. Fundamental. Un generador de contenidos es mucho más allá que un buen consumidor. 2. La capacidad de traducir e integrar contenidos. Ya me voy a referir ahora a qué me refiero, a qué quiero decir con esto de traducir contenidos, integrar contenidos. Y 3, la capacidad de compartir, fundamental. Si no, no funciona este negocio. Primer alfabetismo. Un alfabetismo que tiene que ver con la recombinación. Y aquí tenemos un problema. Tenemos que deshacernos de algunos paradigmas que venimos arrastrando, los profes, todos nosotros, que a veces vemos solamente el componente negativo de la copia, siendo que la copia siempre ha sido la madre del desarrollo científico. La copia siempre ha sido la posibilidad de ponerse sobre los hombros de otros gigantes. Ahí estamos viendo una imagen que es una película donde cada cuadro de la imagen se abrió a través de Creative Commons, licencia para que la gente pudiera crear, recombinar y distribuir. Crear, conectar y traducir conocimiento. Traducir no se refiere solamente a ponerlo en otra lengua, sino que a ponerlo en otro formato, a ponerlo en otro contexto, a ponerlo para otros públicos. A eso nos referimos con traducción. No solamente hablar para un público pequeño, sino que la globalidad de Internet nos permite construir mensajes textuales y multimedia para distintos públicos. Ahí tenemos una tremenda capacidad que desarrollar. Segundo alfabetismo. La capacidad de crear y distribuir, especialmente distribuir conocimiento. Hoy tenemos tecnología de muy bajo costo, muy eficiente, que nos permite llevar nuestros mensajes muy lejos. Entre paréntesis, el video que están viendo ahí, que poco a poco se va a ir pintando, es de un profesor de la Academia Khan que ha apostado por poner todos sus contenidos en línea. Ahí está enseñando él a conocer las componentes de una célula. Lo que hizo este hombre, no me puedo tener mucho a hablar sobre él, pero lo que hizo este hombre fue poner estos videos en línea, ir enseñando de manera muy sencilla, muy fácil, y ya sus videos tienen 25 millones de vistas, mucho más que muchísimas universidades en el mundo, ¿no? Pero no es solamente Khan, sino que hoy día tenemos Google Libros, tenemos el iTunes U, tenemos el Creative Commons, en fin, tenemos un mapa de oportunidades para distribuir nuestros conocimientos. Vivimos en una sociedad en que si el conocimiento no fluye, muere. Y tenemos que buscar la manera de darle la mayor movilidad a él. Y en esa línea es importante también que tengamos en nuestros radares la idea de la apertura. La apertura en términos de saber utilizar software abierto, entender la arquitectura de la participación que se incentiva a través del software abierto, entender las oportunidades que se generan. Voy a dar un ejemplo. Aquí se llama Figshare, y lo que invita es a los académicos a compartir aquellos datos de aquellos experimentos que no les funcionaron y a ponerlos en público para que otros puedan aprovecharlos. Es la idea de que en el error y en el compartir crecemos todos. Pero bueno, así como el Figshare, existen muchísimos otros. Entonces tenemos al momento de la apertura, hemos hablado bastante de la apertura con respecto a software. Cada vez más se utiliza Moodle, o se utiliza Firefox, o se utiliza Wikipedia, que son plataformas que están apoyadas en estructuras de software libre. Poco a poco y con mayor velocidad quisiera yo que avancemos hacia una apertura en contenidos, que las universidades apuesten por poner sus contenidos en línea, contenidos educativos y también resultados de investigación. Y luego tendremos que avanzar a un Internet más inteligente, hacer que sus contenidos sean capaces de dialogar entre ellos, porque no me sirve tener mis contenidos en línea si no los visita ni mi abuelita.
tenemos un tercer alfabetismo. Un tercer alfabetismo que tiene que ver con algo bien difícil, que es la capacidad de filtrar, la capacidad de analizar y discriminar. Estamos viendo una fotografía ahí, es un ejemplo obviamente, o sea, es un ejemplo real, de cómo distintos periódicos nos cuentan distintas historias. Podrán fijar que en una de las fotografías estamos extrañando a la señora del gasista. Entonces, lo que hay detrás de esto es la necesidad de desarrollar en nuestros estudiantes y en nosotros esta habilidad para surfear, sobrevivir, no ahogarnos en esta avalancha de información y ser capaz de discriminar y quedarnos con aquella información de valor. Generar fuertes filtros en eso. Esto es un alfabetismo fundamental en una época que lo único que sabemos es que la cantidad de información no va a disminuir. Ahora, estos desafíos no son solamente de orden tecnológico, son especialmente de orden social, de orden cultural, de orden organizacional. Aquí Gibbons, mucho antes de la 2.0, mucho antes de la web social, en el año 94, nos hablaba de dos grandes bloques de modelos de cómo producir conocimiento. El modo 1, que es lineal, centrado en los expertos, centrado en la academia, solamente para un grupo pequeño, muy separado por disciplinas, para un objetivo específico. Y un modo 2, que es más caótico, es más orgánico, es más transdisciplinario. No está limitado al aula de la escuela o de la universidad. Fue fascinante que presentara esto porque nos dio luces para todo lo que se generó después en términos de desarrollo tecnológico. Ahora, que nos dedicamos a investigar esto, vemos que las organizaciones educativas, entre otras, tienen un poco de los dos modos, pero es importante no renunciar al modo 2, porque el modo 2 nos da luces para crear nuevos conocimientos. Cuando combinamos disciplinas, cuando combinamos expertise, cuando enseñamos con personas que están en otros lugares, en otros momentos, con otras culturas, todos ganamos. Y ahí el desafío está en ser capaz de capitalizar eso. Entonces, lo que empieza a aparecer con todo esto, con la propuesta del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, de poner sus programas de estudio en abierto hace 10 años, y la Academia Khan y la universidad par a par, no sé cómo traducirlo, nos empezamos a dar cuenta que hoy día la educación, mucho más allá del learning, mucho más allá que la educación a distancia, empieza a traer al escenario nuevos agentes y nuevos mecanismos para crear y distribuir conocimiento. Ahí hay un valor fundamental. Por eso es que es fundamental que, si bien utilicemos Facebook o Twitter o blog, tenemos que ir muchísimo más allá, porque si solamente nos quedamos con esas herramientas sociales, la subutilización de Internet es notable y tendríamos que tener mucha atención al respecto. Entonces, aquí la invitación que yo les quiero hacer es a pensar en una innovación invisible. Invisible no significa que no existe, sino que invisible significa que no necesariamente lo vemos, así como el conocimiento tácito. Entonces, una innovación visible es la innovación de las tecnologías, de los aparatos, de la conectividad, de la pantalla, ¿cierto? Pero la innovación invisible tiene que ver más con estas competencias, con estos alfabetismos que hemos desarrollado. Una innovación que es capaz de darle realmente un valor agregado a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y no solamente centrar esto en los dispositivos, en la conectividad. Y también esto tiene que ver con un cambio de chip, con un cambio de paradigma, porque la invitación es a pasar de discutir de los insumos, es decir, cuántas horas de clase, cuántos contenidos enseñamos, cuántos alumnos tengo en el aula, qué calificaciones, a los outcomes, a los resultados, a los logros, a la aplicación de las competencias en contextos experienciales donde esas competencias se van transformando de manera constante. No es que los insumos estén mal, pero estaría mal que esa fuera nuestra única atención. Entonces aquí yo los quiero invitar a pensar en este proceso de transición fascinante en el que estamos viviendo. Una transición que invita a ir más allá de los conocimientos certificables. Conocimientos certificables como saber hablar otro idioma, saber conducir, saber manejar un software, a conocimientos que son un poco más difíciles de atrapar, son un poco más tácitos, como las habilidades digitales, no solamente las que mencioné al principio, sino que las que mencioné después, de todos estos otros alfabetismos. Por otra parte, algo que suena un poco raro en español, que son las competencias blandas. Las competencias blandas o las competencias sociales, en las que me voy a referir en un momento, tienen que ver con
aplicar conocimientos en contextos que van transformándose, con grupos de personas que van transformándose. Entonces aquí yo los quiero invitar por un momento a pensar en una fotografía de rayos X que atraviese los muros de la escuela y pensar cómo capitalizar el conocimiento que va más allá del aprendizaje formal. Aquel conocimiento que ocurre en espacios no formales, como una ida de la escuela al museo, por ejemplo, y espacios informales, donde estamos viendo que ahí hay un tremendo potencial en el uso de las tecnologías. ¿Cómo hacemos para tener en nuestro radar en los sistemas educativos todas estas dimensiones del aprendizaje? Incluso aprendizajes más extraños todavía, como el aprendizaje accidental o serendípico. ¿Cuántos de nosotros de bebés metieron los dedos al enchufe y nunca más se volvieron a olvidar de eso? El aprendizaje invisible es una invitación a pensar en un puente que conecte a estos distintos tipos de aprendizaje. Entonces aquí empiezan a aparecer estas habilidades blandas, que por ejemplo en el contexto europeo es un gran desafío que le han puesto a los sistemas educativos: darle más visibilidad, más valor a estas competencias blandas. ¿Cuáles son las competencias blandas? Ser colaborativo, aprender a resolver problemas, estimular la autoconfianza, ser líder, gestionar el conocimiento, ser adaptable, ser cooperativo, ser capaz de enfrentarse a la incertidumbre, en fin. Un mapa de competencias que ustedes conocen muy bien, pero que no necesariamente se aprenden leyendo, sino que se aprenden en la práctica. Y ahí la invitación está a estimular, tanto como se pueda, a utilizar las TIC fuera del aula. ¿Sí? Porque eso facilita la experimentación. Eso facilita la experimentación, el aprendizaje entre pares, la adaptabilidad y estas habilidades blandas que son fundamentales. ¿Y por qué me refiero tanto a esto de las habilidades blandas? ¿Por qué les he dado tanta lata con eso? Porque hoy día, cuando un chico va a pedir empleo y muestra su currículum, eso ya no es suficiente. Él tendrá que ser capaz de demostrar cuál es el valor agregado que él puede generar en una organización. Entonces, porque quiero ser muy cuidadoso con el tiempo, ahora me voy a concentrar en 10 ideas clave. Entonces, si se durmieron la primera parte, no importa, porque si se despiertan ahora, ya con eso quedamos perfecto. 10 ideas claves, que es una suerte de síntesis de este bombardeo de información que yo les envío, ¿sí? Con la idea de que esto pueda detonar debates y conversaciones ahora y en los días que nos acompañan. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Mariposa? ¿Nadie todavía? Genial. Vamos a ver. Primera idea clave. Existe una creciente aceptación al discurso pro-innovación, especialmente pro-innovación tecnológica. Eso pasa dentro del aula y fuera del aula. En general pasa de manera transversal en nuestra sociedad hoy día. Existe un especial atractivo por lo nuevo, por aquella capacidad de aplicar el conocimiento, por aquella capacidad de validar los intangibles, como el saber. Sin embargo, y aquí está la ironía, en la implementación de los resultados, aunque hay mucha gente haciendo cosas con respecto a la innovación, los resultados son bastante dispares. Y aquí la OECD de nuevo nos dice que en los sistemas educativos se ha utilizado las tecnologías de información y comunicación como un mantra. Sin embargo, no se ha puesto la misma energía en ver cómo enriquecer y potenciar los procesos de aprendizaje. Ahí tenemos un desfase. Nos hemos puesto muy ingenieros para la innovación y falta un componente más blando, un componente más pedagógico. La segunda idea central plantea que el componente tecnológico se ha adoptado con mucho énfasis, pero no con igual pertinencia. Todos, no sé si alcanzan a ver en la diapositiva, no los quiero leer todos, pero ese es un mapa de América Latina y intenta ilustrar todos los países que hoy día están apostando por la incorporación de laptops en sus escuelas. En mayor o en menor medida, esto es un reporte que publicó hace poco el Banco Interamericano del Desarrollo, donde nos dice que todos estos países están apostando por la incorporación de las tecnologías. Déjeme leerlo para que quede claro lo grande que es este fenómeno y transversal. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, Trinidad y Tobago y Venezuela. Y a mí lo que más me preocupa es que a veces veo que queremos inventar la rueda cada uno de nosotros y no hacemos aprendizaje entre naciones de manera regional para poder potenciar estas nuevas aproximaciones que estamos haciendo. Y cuando digo lo de la pertinencia, me refiero a que a veces estas decisiones de incorporación de tecnología
vienen desde los tomadores de decisiones de arriba y no necesariamente hay consulta a quienes pasan todo el día en el aula, que son realmente quienes tienen mucho más a detalle el pulso de lo que funciona y no funciona. ¿No es así? Yo creo que sí, lo que pasa es que están un poco tímidos. Si no están de acuerdo, la mariposilla, no se olviden. Tercera idea clave. Es fundamental, y aquí yo les ruego que lo dejen en Twitter o en un papel, evitar soluciones educativas rápidas y estándar para todos. Porque no somos estandarizables, porque somos distintos y tenemos competencias distintas y tenemos fortalezas distintas. Entonces, aquí vuelve a aparecer esta ley de la fractura, planteando que existe un desfase entre la innovación tecnológica y los ritmos de cambio. Es decir, nuestra innovación social no va a la par de la innovación tecnológica. Tenemos que preguntarnos cómo facilitar eso. Yo creo que hay que apostar por una innovación abierta, una innovación donde podamos compartir nuestras buenas y nuestras malas prácticas para aprender de otros. Somos buenísimos para compartir las buenas prácticas y somos pésimos para compartir las malas prácticas. Y yo creo que muchas veces aprendemos más de las malas prácticas, o por lo menos 50 y 50. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto del dinero invertido en tecnología se destina a los otros componentes? A las capacitaciones, al desarrollo de estos alfabetismos, a la estimulación de incentivar la visibilidad de estas competencias blandas. Por ejemplo, en el contexto europeo, que es donde yo más me he concentrado en mis investigaciones, hablan de que es importante acelerar cuanto sea posible la movilidad de estudiantes y profesores, el reconocimiento de las destrezas que ya se traen, de las destrezas que se han desarrollado en otros contextos, la creatividad, esa capacidad de ver las cosas con otros ojos, y el aprendizaje permanente. Todos esos vectores nos plantean que el aula no es suficiente. El aula está bien, pero no es suficiente. El aula tiene un tremendo valor, pero no puede ser el único insumo para mantenernos en este proceso de reciclaje continuo que demanda una sociedad de conocimiento. Ahora, John C. Brown publicó un libro que hablaba del aprendizaje aumentado. Ya saben ustedes que la realidad aumentada es la capacidad de interactuar con la realidad con información adicional, ¿no? Como pueden ver en esa imagen en la izquierda. ¿Se acuerdan de Terminator cuando encontraba por una calle de un montón de luces y valores? Bueno, eso ya hoy día es una ciencia ficción, ya existe en los iPhones y en muchas aplicaciones. Hemos avanzado mucho a mucha velocidad en la realidad aumentada. Yo creo que pensemos ahora en el aprendizaje aumentado. Es decir, la capacidad de darle valor a esa información con la que interactuamos en el día a día. Se hizo un estudio hace poco que se intentó contabilizar cuánta información consumimos y el estudio mencionaba que cada 3 días nos leemos el Quijote. Mucha información, pero mucha basura también. Entonces aquí tenemos una necesidad importante de diversificar las instancias de formación y, por sobre todo, de aplicación de conocimiento. En contextos distintos. Tenemos que combinar contextos. Nosotros como personas somos multicontextuales. Somos hijos, somos padres, somos parejas, somos ciudadanos, somos clientes. ¿Cómo hacemos para darle provecho a esa capacidad multicontextual hoy día que las tecnologías son cada vez más ubicuas? Ahí yo lo quiero invitar a que reflexionemos al respecto. Y la combinación de contextos también estimula la transdisciplinariedad. Qué difícil mencionar. Combinar disciplinas, combinar expertices, incluso yo me atrevería a decir combinar edades. Los sistemas educativos han puesto mucho énfasis en la organización, el tiempo, de los uniformes, de las edades, de las aulas, pero eso respondía a un paradigma que hoy día no es tan vigente. Tenemos que tener estructuras más flexibles y un primer paso en esa línea puede ser apostar por ponerle más visibilidad a contextos cambiantes, a la hibridación de contextos. Y aquí tenemos otro problema. Le hemos puesto demasiada atención a la acumulación de contenidos. La acumulación de contenidos que tiene que ver, entre otras cosas, con un excesivo énfasis en la memorización. Y la memorización no siempre estimula la creatividad. Y lo que necesitamos hoy día son ciudadanos creativos, no buenos para la memoria. Para la memoria tenemos el teléfono, tenemos Google, tenemos otras herramientas de inteligencia. Estoy diciendo que no hay que memorizar nada, pero hay que tener un uso más estratégico de la memoria. Y por sobre todo estrategias más flexibles. Cuando digo estrategias flexibles, es así como enseñamos a aprender, tenemos que enseñar a desaprender.
Si el mundo cambia tan rápido, tenemos que ser adaptables. Y desaprender significa entender que la cantidad de planetas que están en el sistema solar no son los mismos que teníamos contabilizados hace 10 años. Y por supuesto, implica pensar en estrategias uno a uno, transferencias, boca a boca, que son muchas de las prácticas que nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, cuando estamos enfrentándonos a un contexto nuevo. Y aquí la invitación está en pensar en el currículum. El currículum es un dispositivo que se creó en el siglo XIX, que fue de muchísima ayuda, pero hoy día, en una época en que el conocimiento cambia tan rápido, podríamos preguntarnos si es el currículum el mejor instrumento. ¿Y por qué planteo esto? Porque seguimos repitiendo en muchos casos lo que nos mencionaba Paulo Freire en 1968. El currículum incentiva la educación bancaria, el acumular datos, y los profes están presionados por pasar todos los contenidos. Entonces, con eso castigamos la posibilidad de validar contenidos y la capacidad de aplicar los contenidos, de desarrollar disciplinas y competencias multicontextuales. Entonces, no se trata que el currículum hay que borrarlo, pero por lo menos hay que ponderar eso con otros instrumentos. No porque no estemos respondiendo a todos los contenidos del currículum, estamos haciendo de todo mal. Creo que ahí hay que revisar eso. Séptima idea. ¿Sí están despiertos todavía? Ah, fantástico. Es necesario crear nuevos mecanismos que permitan identificar y validar competencias blandas. Yo sé que ustedes tienen algunos en su experiencia. Aquí yo voy a dejar esta presentación con una publicación de la OECD que se dedicó a buscar en muchos países qué están haciendo algunos países para darle visibilidad a esas competencias blandas que son tan importantes en la sociedad del conocimiento. Como por ejemplo, desarrollar portafolios de evidencia, observación, cuestionarios en 360 grados, es decir, no solamente en el aula, simulación, test prácticos y por sobre todo, algo que me gusta mucho, pasaportes del conocimiento. Ya hablaremos más de eso en el taller, pero los pasaportes del conocimiento tienen que ver con, ya saben, un pasaporte es un documento que nos permite pasar de un lugar a otro y que nos reconozca nuestra nacionalidad. Pero el pasaporte tiene otra cosa interesante. El pasaporte después de un tiempo queda obsoleto. Y es exactamente lo que pasa hoy día con el conocimiento. El conocimiento queda obsoleto y tenemos que construir la posibilidad de nosotros enfrentarnos a eso difícil de que, aunque aprendimos algo, hoy día a lo mejor no es lo más vigente. Deberíamos tener la posibilidad de tener esas revisiones y actualizaciones lo más constantemente posibles. Y aquí también hay otro desafío que es nacional, pero también regional. De implementar instrumentos para reconocer conocimientos y habilidades adquiridas en contextos informales. Yo tengo un problema con aquellos que dicen que está prohibido utilizar el celular y las redes sociales y todas las herramientas que tienen que ver con Internet en el aula. Entiendo que no se tienen que utilizar siempre, pero no utilizarlas nunca es subutilizar capacidades que mañana pueden convertirse en competencia profesional. Entonces el desafío está en ponderar cómo hacemos para darle un poco de visibilidad a eso sin renunciar a otras cosas que también son importantes. Idea número 9. Ya voy terminando para que quede espacio para el debate. La incorporación de tecnologías en las experiencias de aprendizaje, tanto formales en el aula como informales en el diario vivir, aunque no vengan acompañados de un programa de estudio, nos demandan hoy día redefinir las prioridades. A eso los quiero invitar. No repletarse de tecnología, sino a redefinir las prioridades, a pensar dónde estamos poniendo el acelerador y dónde nos falta todavía por poner más atención. Redefinir prioridades también nos lleva a tratar de estrechar una brecha que aún yo siento que tenemos muy grande en muchos países de América Latina. La brecha entre el perfil del estudiante y el perfil del empleado. Tenemos un gap ahí importante y el perfil del ciudadano. Tenemos un gap entre estos tres que a veces no necesariamente hemos sido capaces de articular. Sé que es difícil por las transformaciones en las que estamos, pero tampoco podemos renunciar a ello. Y por último, idea 10. Hoy vivimos en una economía de los talentos, donde lo que fluye no es solamente el dinero, sino que fluye el capital humano. Los mundos planos, Thomas Friedman plantea que había 3 globalizaciones: la globalización de las naciones, de las colonias, la globalización de las empresas o las multinacionales, y hoy día estamos en esta tercera globalización de las personas. Tenemos que formar personas que sean capaces de, como dice ahí,
concebirse como agentes del conocimiento, personas capaces de conectar, de interactuar, de combinar contenidos, pero también contextos y expertices. El mundo se ha empequeñecido, tenemos que ser capaces de sacarle provecho de eso. Por lo tanto, la invitación está no solamente volviendo a la pirámide del conocimiento tácito, no solamente pensar en los datos y en el conocimiento, sino que en estas habilidades blandas y en estas habilidades digitales que son tan importantes. No vamos a esperar que cambien todos los programas de educación para hacer estas actualizaciones, lo podemos hacer desde ya. Y estamos muchos en esta idea de tratar de ayudarnos para que estos procesos de innovación y de mejora en los procesos educativos aceleren todo lo que se pueda, ¿no? Les quiero contar una anécdota para terminar. Hace pocas semanas vino a Inglaterra, donde yo trabajo, el gerente general de Google, Eric Schmidt. Y Eric Schmidt le dijo a los británicos algo que no les gustó nada. Les dijo: ustedes crearon la primera computadora en el año 50. Ustedes son... en este país creció la persona que creó la World Wide Web, Tim Berners-Lee, aunque la desarrolló luego en otro país en Europa, en Suiza. Sin embargo, hoy, le decía Eric Schmidt a los ingleses, solamente están enseñándole a los niños a utilizar la tecnología. Y lo que hay que enseñarles es a entender la tecnología. Lo que hay detrás de entender la tecnología, es aprovechar esto como una oportunidad para formar más matemáticos, más científicos y más ingenieros, que son disciplinas que son tan importantes en una sociedad de conocimiento. Entonces, para terminar, si no, René me va a mostrar la tarjeta amarilla, les quiero dejar un regalo. Les quiero dejar un regalo que es este libro, que lo trabajamos durante 2 años John Moravec y yo. Un libro que se llama Aprendizaje Invisible, que hace reflexión sobre estos temas, que hace muy poco publicamos y hace muy pocos días liberamos a través de Creative Commons en abierto y público para que todos ustedes puedan acceder a él y tomarlo y discutirlo y conversarlo y criticarlo y analizarlo y desmenuzarlo y copiarlo y remixarlo, todo lo que quieran, ¿no? Y con eso yo termino. Muchísimas gracias.